Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo estudio de la verdad de la Biblia. Hoy vamos a empezar esta serie sobre el ministerio de la mujer que nos llevará un tiempo. Vamos a estar quizá un par de meses, ¿no? A un vídeo por semana, quizá 3 meses. Ya veremos cómo todo se desenlaza, ¿no? Y bueno, creo que es necesario este tipo de estudio porque es importante ver qué es lo que dice la Biblia sobre el ministerio de la mujer, ¿vale? Es muy importante ver esto. Yo sé que este es un estudio que podrá ser controversial, pero creo que el Señor nos ha llamado a hacerlo. Y bueno, creo que soy una persona que siempre digo que en las cosas que no son doctrinas principales, que haya divergencia entre personas o entre hermanos, no tiene por qué ser motivo para que se llame uno u otro hereje, ¿no? Así que este estudio va a estar basado en lo que nosotros interpretamos que la Biblia dice bajo una base exegética profunda. Es por esta razón que estos vídeos generalmente, estos estudios que hacemos aquí son más largos de lo normal. Tardamos meses en hacer un estudio, por esta misma razón vamos al texto y nos metemos en el texto mucho porque pensamos que es importante hacer una exegética correcta, ¿vale? Y bueno, pues es verdad que hay ciertos temas que se pueden tomar más rápido, otros más lentos, pero cuando hablamos de doctrinas o de algún tipo de estudio en específico, pues siempre se tarda más porque miramos la base del texto, miramos también el contexto, no solamente textual del autor que escribe, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, sino también miramos el contexto global de lo que ocurría en la época, ¿no? Hay muchas cosas que influyen en ciertas costumbres que la gente hacía en la época, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Como hemos dicho antes, es un estudio muy importante porque vamos a hablar de este tema que es muy debatido por muchos años en el mundo cristiano y en el mundo teológico, y es este caso, ¿no? Sobre el ministerio de la mujer en la iglesia. Y básicamente existen dos posturas, grosso modo, ¿no? Que es la igualitaria y la complementaria. La posición complementaria por reglas generales, defiende que el oficio del pastor no está reservado para las mujeres y que se trata de un rol que solo los hombres pueden ejercer. En este campo, pues existen varias vertientes. Por ejemplo, en un caso tenemos la posición complementaria suave, ¿vale? Esto es que es el oficio del pastorado que es únicamente reservado para los hombres. Sin embargo, otro tipo de roles, como el de evangelizar, liderar la alabanza y otro tipo de eventos, son también compartidos por las mujeres, especialmente pues, el ministerio del pastorado a los niños, ¿no? En el otro extremo del complementarismo, por ejemplo, vais a encontrar personas que defienden que la mujer no puede usurpar ningún tipo de puesto de autoridad sobre el hombre en ningún lugar, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni evidentemente en cualquier lugar que vayáis, de trabajo, etcétera, secular o en la iglesia, no pueden ejercer ningún tipo de autoridad en absoluto. Así que en este extremo, pues tampoco una mujer podría tener una labor social, por ejemplo, tener un título o tener una posición política en el país, en el gobierno, etcétera, porque eso sería ir en contra de, según ellos, los principios bíblicos. La vertiente igualitaria, que es la que vamos a defender aquí, bueno, pues también tiene ciertos tipos de tintes en sus posiciones. Generalmente, la vertiente más abrazada por los igualitarios implica que la mujer está llamada a todos los oficios eclesiásticos a los que el hombre también está llamado. Y evidentemente esto también incluye posiciones de autoridad en el ámbito social, tanto el laboral como el político. Y una nota muy importante, ¿vale? Que tenemos que recordar. En las dos vertientes encontramos casos de abuso, ¿vale? Hay gente que intenta pintar o tildar a la versión igualitaria como una versión progresista, moderna y feminista. Bueno, pues esto no es así, ¿vale? Históricamente no lo ha sido así y muchas denominaciones que son igualitarias no son así. Lo que pasa es que a veces pues se hace este tipo de malas interpretaciones que evidentemente pensamos que son no hechas a propósito sabiendo el contexto y sabiendo la historia. Esperamos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer como cristianos, esperar que no está hecho con maldad, sabiendo que es lo contrario, ¿no? Así que existe casos tanto en el igualitarianismo que son extremos y que llegan a un feminismo muy fuerte y que no es bíblico, pero también pasa lo mismo en el caso complementario, ¿vale? Que llega a un machismo que es destructivo. Así que las dos vertientes tienen casos y tienen extremos que son dañinos y que no son bíblicos. Así que si alguien quiere decir que los igualitarios son así y que son una vertiente súper progresista que defiende un feminismo radical, etcétera, eso realmente no es la posición igualitaria. Algunos lo pueden ser, cierto, pero de la misma manera que en el mundo complementario hay gente que también es de esta manera y que se convierten en machistas de una manera, como he dicho antes,
totalmente antibíblica. Evidentemente, las dos escuelas de pensamiento se fundamentan en la palabra de Dios para defender lo que creen, ¿vale? Es por esta razón que vamos a entrar inicialmente en los textos de prueba fundamentales de cada vertiente, ¿vale? Y después de esto vamos a indagar más en el tópico. Así que una cosa importante antes de empezar el estudio es remarcar que la postura que uno tenga, sea complementaria o igualitaria, se trata de una diferencia secundaria en el cristianismo, que es lo que he dicho al principio. Y caer en un lado o el otro del debate no implica que a otra vertiente en la oposición sea una vertiente que represente una versión no cristiana, ¿vale? Esto quiere decir que si eres igualitario no implica que los complementarios no sean hermanos o no sean salvos y viceversa. Esto es importante, ¿vale? Así que si alguien quiere dividir el cuerpo de Cristo por este tipo de doctrinas secundarias, como diría alguien muy famoso, nosotros no tenemos tal costumbre. Así que vamos a ver ahora nuestra posición. Nuestra postura con relación a este debate es que la mujer puede ejercer el rol del pastorado, aunque quizá es un término un poco más aislado porque se utiliza solo una vez en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11, posiblemente para referirse para un líder, ¿no? Es verdad que el verbo pastorear o apacentar, que está en la Reina Valera o en griego poimano, lo encontramos en Hechos 20:28 y 1 de Pedro 5:1 al 2. Sí que es verdad que se encuentra este verbo y se podría utilizar como pues el oficio o lo que hace un pastor. Quizá el nombre más adecuado sea el de obispo, o en griego episcopo o episcope, ¿no? Y anciano, o presbítero o presbíteros, como pronunciáis el griego, que es el que Pablo utiliza y al parecer de una manera más intercambiable en sus escritos para referirse posiblemente al mismo oficio. Sin embargo, antes de seguir con nuestra postura, queremos dejar una cosa clara e imprescindible sobre nuestra posición, y es que esta no está basada en una influencia cultural moderna, ni mucho menos en una visión carente de base bíblica, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta, tanto si eres una persona complementaria que está viendo este vídeo o igualitaria, tienes que pensar lo mismo, ¿vale? Nosotros vamos a fundamentarnos en la Biblia, no vamos a tergiversar, no tenemos una agenda detrás para ser feministas o cualquier cosa de ese tipo que la gente piensa. Lo hacemos porque genuinamente pensamos que la Biblia lo dice y tenemos unas bases exegéticas que bajo mi punto de vista son muy robustas. Tampoco vamos a basar la posición igualitaria en Gálatas 3:28, lo de no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, que muchos sitios y pastores complementarios y sitios muy famosos complementarios dicen que es un texto de prueba base del igualitarianismo, lo cual es un auténtico error porque no lo es, ¿vale? Es un texto muy importante que veremos que la cosmovisión bíblica de la venida de Cristo es fundamental, pero es un texto que viene después, ¿vale? Esto es muy importante. Otra cosa también, otro punto muy importante que tenemos que ver y que tenemos que tener en cuenta antes de seguir es saber diferenciar un texto prescriptivo y descriptivo. Y esto es porque en ocasiones la carencia de hacer este tipo de diferencia de ciertas personas hace que se hagan doctrinas bíblicas que no surgen del texto y que son sacadas de versículos fuera de contexto, ¿vale? A mí ya sabéis que yo con el contexto para mí lo es todo, es lo más importante. Así que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de ser dogmáticos, porque a veces lo haces sacando un versículo fuera de contexto. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué diferencia hay en los versículos? ¿Son prescriptivos o son descriptivos? Y esto es súper importante. Pero también se puede aplicar a este estudio, porque creo que también lo vais a ver como es muy provechoso, ¿no? Seguimos. Importante. Tenemos que recordar, si queremos poner las bases claras para que la gente que vea esto vea las bases claras, ¿vale? Esta posición que defendemos, otra vez, reiteramos, no está causada por el ámbito social en el que vivimos, sino que la arraigamos en el texto bíblico. Las personas que identifiquen que la postura igualitaria se trata de una postura donde la fuente es el esquema social moderno en el que vivimos y no una posición robusta exegética del texto bíblico, uno es que no han estudiado el tema, ¿vale? Por cualquier persona que estudie el tema profundamente, seas complementario y no estés convencido del igualitarianismo, que me parece totalmente correcto y me parece perfecto, si has sacado esto de conclusión es porque jamás has estudiado el igualitarianismo desde un punto de vista serio, o quizás podríamos decir académico, ¿vale? O dos, quizás porque lo haya recibido de una fuente carente de conocimiento al respecto. Y esto pasa mucho y hoy en día con las redes sociales incluso más. Lo que nos dice Pepito Pérez, que es el pastor famoso de tal canal de YouTube o de Internet, nos lo creemos y ya está. Y a veces pues, esa gente también se equivoca, ¿no? Es por esto que invitamos a la gente a que vea este tipo de estudios para que vea qué es lo que la posición igualitaria defiende bajo un punto de vista exegético. Así que invitamos tanto a defensores del igualitarianismo como a los detractores a que presten atención a este estudio,
Pues como he dicho desde el principio, vamos a basar este estudio de una manera bíblica. Vamos a utilizar una exegética profunda y veréis que no tiene nada que ver con la construcción política en la que vivimos. Es por esto que incluso pensamos que la posición igualitaria es más coherente con el contexto bíblico que la complementaria. Y es por esta razón que si eres una persona que defiende el sistema complementario, te invitamos a que te quedes en este estudio, lo largo que sea, ¿vale? Para que al menos puedas comprender o tener conocimiento de los argumentos que esta posición tiene. Y la razón es porque la argumentación va a ser presentada paulatinamente y de una manera, como he dicho antes, lo más detallada posible, que es como hacemos aquí las cosas, porque creo que es importante tomar detalle en pequeñas cosas. Seguimos, vamos a hacer una pequeña introducción al igualitarianismo. Primeramente, es importante sostener que la época en la que una doctrina se explora no se trata del baremo para evaluar si la doctrina es bíblica o no. Me explico. Por ejemplo, decir que la postura igualitaria es errónea porque se trata de una postura históricamente moderna, entre comillas, sería cometer una falacia, y es la falacia ad antiquatem, apelación a la tradición. Esto es hacer creer que lo que es correcto o verdadero es aquello que lleva haciéndose desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cualquier que sea protestante, pues puede una persona católica decirles que estamos equivocados porque su postura es más antigua que la nuestra, ¿vale? Eso es un pequeño detalle a comprender. Porque algo sea más moderno no implica que sea malo. Hay que evitar las falacias. También hay otra falacia que es justamente lo contrario, que porque sea moderno tiene que ser bueno. Todo hay que evaluarlo bajo el escrutinio bíblico. Es por esta razón que tampoco se puede decir que el igualitarianismo es la postura correcta basándose en las circunstancias socioculturales modernas, ¿vale? Todo eso hay que quitarlo de mente. Esto sería cometer la falacia contraria a la anterior que hemos visto, y en este sentido sería cometer un argumento o la falacia del argumento ad novitatem, apelación a la novedad. Ahora bien, la posibilidad de que las circunstancias modernas hayan sido un aliciente para que la postura igualitaria surja no deben tomarse tampoco como erróneas. De la misma manera que nadie piensa que la lucha contra la esclavitud es una causa noble porque es una causa moderna. Por esta razón, sea la posición que cada uno abogue, no podemos centrarnos en el contexto sociopolítico en el que estamos y utilizar este contexto para justificar ciertos pasajes bíblicos. Esto puede ir en detrimento de la Biblia, sea cual sea la rama o corriente de pensamiento que uno defienda. La historia ha demostrado que el contexto en el que nos encontremos no tiene que ser el punto principal para analizar o defender una postura teológica. Esto lo tenemos que hacer siempre basados en el texto de la escritura, siempre y cuando se utilicen unas bases hermenéuticas apropiadas donde se tome en cuenta el contexto literario, histórico, social y político de la época, así junto con el autor que, a través del Espíritu Santo, escribió las palabras que tenemos registradas hoy en día en la Biblia. Si sabéis un poco de historia, de teología, de la historia de la cristiandad, sabréis que muchas veces algunas cosas de la Biblia se han interpretado a los ojos de lo que ocurría en la época de estas personas. ¿Vale? Es por esta razón que algunos querían quitar algunos libros de la Biblia, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, así que tenemos que ver siempre todo bajo el escrutinio bíblico. Lo digo porque la posición complementaria tan fuerte como existe hoy en día, en algunos sitios, no en todos, evidentemente, en algunos sitios, viene arraigada también de lo que ocurría en la sociedad en lo que vivían hace tiempo, ¿vale? Así que tampoco podemos siempre pensar que lo que nosotros vivimos ahora implica que es lo que el texto bíblico decía. Seas complementario, seas igualitario, seas lo que sea. Siempre tienes que ir a la Biblia como fuente y como base. Lo digo porque, por ejemplo, hay mucha gente ahora que dice que la mujer no tiene que trabajar porque así es como la Biblia lo dice. Y se basan básicamente en este principio en los que la mujer no trabajaba y el hombre sí. Y piensan que eso es la idea bíblica. Yo estuve hablando hace poco con una persona y dije que eso es contrario a lo que vemos en la Biblia. Vemos cómo en la Biblia las mujeres trabajaban, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, haciendo tiendas, eran empresarias, tenían negocios de púrpura, como Lidia, por ejemplo, etcétera. Así que había mujeres que trabajaban. Tenemos que tener siempre esto en cuenta. El contexto en el que estemos ahora no representa el contexto bíblico. Es por eso que hay que volver atrás a la Biblia y ver el contexto de la época y comprender qué es lo que se decía, qué es lo que se llevaba en la época para poder entender más bien lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quería decir en la época que es aplicable para nosotros hoy. Vale la pena recordar que la esclavitud que vemos en tiempos bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, era algo que hoy en día nadie quiere abogar, pero que en tiempos bíblicos la gente vivía con esto. Ahí pongo en pantalla algunos versículos en los que se trata de esto en la Biblia porque era algo que estaba en la época. No lo abogamos hoy en día, pero es algo que pasaba en la época y que tenía una función específica en la sociedad de la época. También podéis leer Filemón, es muy interesante.
Ahora bien, cualquiera que quiera hacer una defensa en contra de la esclavitud con motivos y argumentos bíblicos, su argumento no podría ser revocado porque en el Nuevo Testamento existían versículos acerca de cómo tanto los amos como los esclavos, que son cristianos, deberían tratarse los unos con los otros. Tampoco se podría revocar sus argumentos por el impacto de la sociedad moderna que es antiesclavista. De la misma manera, si originalmente el plan de Dios es que tanto las mujeres como los hombres tengan la misma posición en el reino de Dios o ahora en el cuerpo de Cristo, entonces basados en este argumento bíblico nadie podría desestimar el caso igualitario basado en la perspectiva moderna donde a la mujer se le da el mismo valor que al hombre, ¿vale? O sea que la sociedad haya evolucionado un poco a este sentido no implica que sea malo porque puede ser algo que sea bueno, igual que la sociedad ha evolucionado a abolir la esclavitud y vemos que en tiempos bíblicos había esclavitud. Así que es importante ver cómo, porque el contexto cultural haya cambiado y ahora las mujeres estén más valoradas que antes, esto no implica que esta valoración sea algo moderno y que sea malo. De igual manera que la abolición de la esclavitud se ha abolido y no es algo malo. Simplemente para que podamos ver cómo tenemos que razonar este tipo de argumentos. Recordemos, no hay que cometer ningún tipo de falacia. Ni la apelación a lo moderno es bueno, ni la apelación a lo antiguo es malo. Lo que pone en la palabra de Dios es lo que es más importante y a lo que nos tenemos que ceñir. Es por esta razón que no todo lo que ocurre en esta sociedad, evidentemente, es implícitamente el plan de Dios, ni que todos los avances sociales sean afianzados bíblicamente. Como en todas las cosas, puede ocurrir que, basados en un buen fundamento, hay alguien que ha llevado un principio sano y correcto doctrinalmente y lo ha llevado a lugares que se opone a la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver, como he dicho antes, tanto en el sector igualitario como en el sector complementario, donde los dos han podido llevar sus creencias al límite de tal manera que han llevado a, pues, cometer errores doctrinales graves. Una vez aclarado este tipo de paradigmas que nos encontramos a la hora de aplicar una correcta hermenéutica, vamos a pasar a un esquema de lo que vamos a ver en este estudio, ¿vale? Esto es una pequeña introducción hoy. Vamos a ver un poquito de 1 Corintios 14, una introducción muy breve. La semana que viene vamos a ver más. ¿Qué es el igualitarianismo? Pues, según el diccionario Lexham, es la posición, la traducción es mía, de que hombres y mujeres son igualmente capaces de servir a la Iglesia en todas las capacidades y que su participación no debe estar limitada por el género. Por ejemplo, un igualitario argumentaría que tanto hombres como mujeres deberían ser ordenados al pastorado. Es importante remarcar que esta es una definición más afín a lo que vamos a ver en este estudio, que se trata de exponer el caso igualitario en cuanto a las labores ministeriales sin enfocarnos en otras partes de la vida social y familiar de tanto los hombres como de las mujeres, ¿vale? Eso lo vamos a dejar aparte quizá para otro estudio, pero no en este. ¿Qué es lo que vamos a ver en este estudio? Primeramente, como he dicho antes, no nos vamos a meter en los roles matrimoniales o en principios de sumisión, etcétera, o subordinación, etcétera. Nos vamos a centrar en este estudio y este argumento sobre la mujer en el ministerio. ¿Vale? Vamos a hacer este análisis exegético para sustentar esta postura igualitaria. Y lo que vamos a hacer es abordar dos pasajes claves al respecto. En este caso hablamos de 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Este es el pasaje principal. Y también en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos dos pasajes, aunque para algunos no necesariamente sean los únicos para basarse en una postura complementaria, es cierto que son los más citados y las bases principales del argumento complementario. Así que vamos a analizar estos dos versículos que además históricamente también han sido los más utilizados, ¿vale? Y una vez que hayamos lidiado con estos pasajes, que son los que más tiempo nos van a llevar, vamos a ver también a otros más. Vamos a ver de las instrucciones de los líderes encontradas en 1 Timoteo 3, en Tito en 1 y 2, etc. Vamos también a ver un poco análisis del rol de la mujer en el Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos en puestos de liderazgo que mujeres tenían, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hasta el inicio de la Iglesia también, por ejemplo, con Jesús, importante este momento, este paréntesis, ¿no?, entre lo que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Veremos el caso de Débora, el caso de Febe, junto con el significado del patrocinio en la época, es importantísimo saber eso también. Haremos un énfasis en Priscila, junto también con el rol de otras mujeres que fueron llamadas colaboradoras y la significancia de este título. Evidentemente, tampoco dejaremos de lado a Junias y cubriremos la injusticia a la que también se ha visto envuelto, como dice un amigo mío, el pobre Andrónico, a la que la gente lo ha catalogado
como un no apóstol por el mero hecho de que el nombre de Junias estuviera junto al suyo y es un nombre femenino. Y veremos todo esto, veremos por qué es un nombre femenino, iremos al detalle. También pondremos ejemplos del rol femenino a lo largo de la historia, principalmente en los tiempos más cercanos del Nuevo Testamento. Y para finalizar el estudio veremos algo fundamental que tenemos que comprender que incumbe la obra de Cristo y cómo ésta afecta a la humanidad, tanto a los hombres como a las mujeres, de una manera extraordinaria. El plan perfecto del Señor, que cuando lleguemos ahí, para mí es lo que más me gusta, es lo mejor de todo, ¿no? Así que vamos a empezar con la introducción a 1 Corintios 14, 34 al 35. Tengo bastante material con estos dos versículos porque hay muchas cosas que ver. Hoy va a ser una pequeña introducción muy leve para que tengáis un poco más de lo que va a ser este estudio, ¿vale? Pero la semana que viene es cuando vamos a empezar a meternos más y más y más. Bueno, pues en 1 Corintios 14, el 34 al 35 nos encontramos con el primer texto prueba que se utiliza en el campo complementario para defender la posición de la mujer en la iglesia o básicamente de la no posición en este tipo de autoridad. Pablo dice lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Inicialmente, la pregunta que tendríamos que hacernos es si esto se trata de una orden temporal de Pablo basado en el contexto de Corinto o si por el contrario se trata de una orden permanente y por tanto vigente en nuestros días. Básicamente es un texto descriptivo o prescriptivo. Esto es importantísimo, una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos. Aparte de esto, también tendríamos que hacernos otras preguntas como ¿de qué ley está hablando Pablo? ¿Se refiere a la ley del Antiguo Testamento o se refiere a otra ley? Y la relación mujer-marido de la que habla, ¿a qué se refiere? ¿Significa que solo las mujeres casadas son las que no pueden hablar? ¿Se refiere a la palabra aner u hombre en griego a marido o al hombre en general? ¿Qué significa que la mujer no puede aprender en la iglesia y que para aprender tengan que hacerlo fuera de la iglesia, bajo la sujeción del marido, si es el marido, o bajo la sujeción del hombre? Para poder responder a estas preguntas, lo primero que tenemos que hacer es utilizar una propia hermenéutica, es decir, lo más importante es analizar Primera de Corintios para ver el contexto en el que se escribe y la manera en la que el autor, en este caso Pablo, se expresa en otros momentos. Es importante dejar que el autor hable, no nosotros, no lo que queremos imponer al texto. Vamos a dejar al autor, inspirado por el Espíritu Santo, en este caso Pablo, que hable. Vamos a ver lo que ha dicho antes y lo que ha dicho después y vamos a llegar a una conclusión absoluta basada en la lectura sin llegar a una conclusión absolutista basada en la lectura aislada de dos pasajes. Esto es la clave de una exégesis correcta. Dejemos al autor hablar. ¿Cómo se expresa en otros sitios? Va a decir una cosa en un lugar para luego contradecirla en otro lugar. ¿Qué implican ciertas palabras, cierto uso de las palabras? Esto es lo que vamos a ver en este estudio. Sin embargo, aparte de esto, también vamos a abordar otras teorías acerca de estos versículos que creo que vale la pena mencionar. Y va a ser un poco más técnico, va a ser un poco más difícil de seguir, pero lo importante de esto es que, como siempre digo, podemos parar la pantalla, podemos leerlo todo tranquilamente y podemos repetirlo. Vamos a ver, por ejemplo, la teoría del citado, que vamos a ver cómo aboga a que lo que Pablo está mencionando es lo que personas decían en esa época, ciertos hombres. También vamos a ver la hipótesis de la interpolación, algo también bastante interesante sobre lo que sería una glosa, ¿no? Todo esto lo veremos con tiempo y creo que vais a comprenderlo más, ¿vale? Ahora, una pequeña nota. Yo creo que os habréis encontrado con muchas personas que dicen una lectura simple deja esto claro, ¿vale? Cuidado, porque una simple lectura de 1 Corintios 34 al 35, si la hacemos así simple, es básicamente, está diciendo que no pueden hablar en ningún momento en la congregación. Y si tú quieres utilizar este tipo de manera de interpretar un texto por decir, bueno, es que es la lectura simple, es esto, la otra vertiente te puede decir que la lectura simple, por ejemplo, de 1 Corintios 11, es que la mujer puede hablar, ¿vale? Orar e incluso profetizar. Así que cuando decimos una lectura simple, tenemos que tener cuidado porque hay que conocer el texto más para saber que quizá lo que parezca simple no es tan simple. Por eso existen estudios bíblicos, por eso existen gente que dedican su vida al estudio de la palabra de Dios, ¿vale? Así que tenemos que ver esto. Este tipo de argumento es un argumento evidentemente fallido. Es por esta razón que tenemos que hacer este análisis más exhaustivo del texto para poder comprender cuál es el significado de las palabras de Pablo y llegar así a una conclusión que esté más de acuerdo con el consejo bíblico.
Así que seguimos con el análisis. ¿Puede la mujer hablar? Y bueno, pues esta parte de Corintios es controversial por muchas razones. Primeramente porque el texto es muy claro y deja pocas dudas de lo que puede significar. Recordemos las palabras de Pablo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Como se puede apreciar, parece que hay poca duda en lo que se dice. Si alguien quiere tomar este versículo de una manera aislada y de esta manera acentuar la posición complementaria, debería sin lugar a duda defender y sostener no que la mujer en general no tenga la posibilidad de tener puestos de autoridad en la iglesia, sino que la mujer no puede hablar en absoluto. De hecho, la palabra que utiliza Pablo como indecoroso, como puedes ver ahí en pantalla, aeschros, significa vergonzoso o indecoroso y la utiliza en otras partes de la Biblia, como podemos ver aquí en este ejemplo, en 1 Corintios 11:6, ahí lo puedes ver, que es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, y en Efesios 5:11, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que inicialmente, ¿qué podemos ver? Pues parece o se puede observar por las palabras de Pablo que existe claramente una prohibición a hablar. Punto. Ahora bien, si se quiere hacer un análisis exegético de estos dos versículos en particular, obviando el resto de la carta, la conclusión más lógica y coherente, sin lugar a dudas, es que está prohibido que las mujeres hablen en la boca en la congregación. ¿Vale? Ni canten, ni oren, ni hablen, ni digan hola, nada, que no abran la boca. Si queremos hacer un análisis de este pasaje, además existe la mención en 3 veces, que es algo que se hacía en la época judía también para mencionar algo con insistencia, ¿no? Así que esto implicaría que la mujer no puede ni cantar, ni predicar, ni profetizar, ni que por su boca salga palabra alguna. Si queremos hacer este análisis tan aislado de estos dos versículos, que es lo que mucha gente hace. Y evidentemente, como esto parece que se trata de un problema un poco grave para algunos, se ha llegado a decir que las mujeres sí que pueden hablar, pero no desde el púlpito. Sin embargo, esto es ya añadir algo al texto que no está en absoluto. Como podéis ver, no dice las mujeres no pueden hablar en el púlpito, si había púlpito, que eso es otra cosa, ¿no? Pero vemos cómo dice que no pueden hablar y punto. Quizá lo que sea más problemático sea el resto de la carta de Pablo a los de Corinto y la manera que tienen de expresarse con relación a las mujeres y su intervención en la iglesia. En más de una ocasión, Pablo se refiere a las mujeres y claramente queda en evidencia que éstas pueden hablar en la congregación. Por ejemplo, esto lo vemos en 1 Corintios 11, 5 al 6, cuando dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. También, por ejemplo, lo vemos en 1 Corintios 11, 11, acerca de las contiendas que habían sido escuchadas por Pablo por los de Cloé. Cloé evidentemente es una mujer y es importante recordar las implicaciones de los de Cloé, ¿vale? Aunque no está claro si Cloé hubiera sido o no cristiana, aunque lo más probable es que sí. Lo que sí que es cierto es que se trataba de una mujer empoderada. Los emisarios de Chloe podrían ser esclavos, socios de negocios o agentes que emprendían funciones a su favor. También es cierto que podrían ser familiares suyos, aunque esto dejaría la incógnita del por qué no mencionar el nombre del padre como Pablo lo hace en Romanos 16, 10 al 11. Así que esta imagen de mujer emprendedora e importante es primordial porque va en contra de los estereotipos modernos erróneos que piensan que la posición social de las mujeres en la época del Nuevo Testamento siempre era de una mujer que estaba en casa y que no trabajaba, ¿no? Así que lo que estamos viendo es que este versículo o estos versículos de 1 Corintios 14, si lo tomamos aislados, no dejan lugar a dudas que la mujer no puede hablar. Claro, como esto crea problemas, porque implicaría que las mujeres no pueden ni abrir la boca en la iglesia, ni cantar, ni saludar, ni decir amén, ni nada, pues dicen que es solamente relacionado con el ministerio del pastorado o el ministerio del obispado. Pero evidentemente esto no está en el texto, ¿vale? Así que una lectura aislada de este texto nos deja claro que las mujeres no pueden hablar. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Pablo vemos cómo habla que las mujeres pueden hablar y lo vemos en 1 Corintios 11, donde la mujer no solamente puede orar, sino que puede profetizar. Y profetizar implica muchas cosas, ¿vale? Hay gente que dice que profetizar es predicar y que los profetas modernos son predicadores, pero claro, las mujeres que profetizaban ya eso ya no son predicadoras, sino se hacen este tipo de argumentos que se hacen para intentar salir del paso, ¿no? Porque evidentemente crean problemas graves en algún tipo de doctrina que la gente defiende. Si profetizar es predicar,
las hijas de Felipe profetizaban o predicaban, o las mujeres de Corinto. Pero entonces eso ya no es predicar, es otra cosa diferente, pero bueno, esto yo creo que sería tema para otro día, aunque hablaremos un poco de eso también aquí en este estudio. Así que vemos que en 1 Corintios mujeres pueden profetizar y las mujeres pueden orar, así que abren la boca. Entonces ya cuando vemos ese tipo de divergencia entre los dos versículos, nos empezamos a ver que quizá hay algo descriptivo de este versículo que tiene que ver con un caso en particular de la iglesia de Corinto, a no ser que seas un poco de la hipótesis de la interpolación. Pero si no llevamos ese tipo de sabor en el texto que nos lleva a decir, esto es diferente, viene por algo. Pablo quizá no esté diciendo una orden para siempre, universal, y lo que sí que está claro es que Pablo no está diciendo que no puedan hablar en absoluto. Así que esto es lo que tenemos que ver. De hecho, en otros lugares de la misma carta de Corintios, Pablo enfatiza en que todos participan en el servicio del culto. Por ejemplo, en el 14:24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Así que vemos cómo es algo que todos hacen, incluyendo a las mujeres que él mencionó en 1 Corintios 11, este profetizar. Esto lo volvemos a ver también en el versículo 26, en el 31 y en el 39 del mismo capítulo. Por ejemplo, en el 26, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Así que vemos ese tipo de cosas que la gente participa todos en el culto, cuando os reunís, ¿vale? En el 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí también incluyen las mujeres que habéis dicho en el capítulo 11 que profetizaban. Vemos cómo dice, para que todos aprendan. Interesante. Quizá algunos no tomen esto en cuenta, pero es para que todos aprendan. Toda la iglesia, los que profetizan, dan un mensaje que evidentemente tiene algo de autoridad para que las otras personas aprendan, o de liderazgo, o de maestría, para que las personas aprendan y sean exhortados. En el versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. El versículo 26, que hemos visto hace unos instantes, es muy importante porque Pablo utiliza el verbo didagé, como podéis ver aquí en pantalla, cuando dice que hay, pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Esto implica enseñar, dar instrucciones, dar doctrina, contenido que se enseña, como podéis ver en el diccionario bíblico en griego. Esto es lo que implica tener doctrina, esto es lo que implica esta palabra en griego. Así que las ramificaciones de este verbo son importantes. Os invitaría a que hicieseis un estudio de este verbo en el Nuevo Testamento y qué implica con las personas que lo utilizan. Os sorprenderá bastante. Y también hay que recordar la manera en la que Pablo habla para decir hermanos y cómo en muchas ocasiones se trata de una expresión que incluye tanto a hombres como a mujeres, como pasa muchas veces en el idioma en español, y que expresa cómo las mujeres de Corinto, bajo las instrucciones de Pablo, también podían enseñar, por todo lo que estamos viendo aquí. Un detalle muy importante que muchas veces se deja de lado. Ahora, una nota muy importante con relación al término hermanos. Los que interpretan que esta palabra, hermanos en griego, está haciendo referencia a los hombres únicamente, se enfrentan a muchos problemas exegéticos. Primeramente con el mismo versículo 26, porque dice cuando os reunís. Y a no ser que alguien quiera interpretar que Pablo hablaba de retiros de hombres en el primer siglo en la iglesia de Corinto, es imposible pensar que hace solamente referencia a los hombres, ¿vale? Importante pensar en esto. Y eso no es el único problema. El segundo problema es que este tipo de interpretación, que hermanos aquí se refiere solamente a los hombres, excluiría a las mujeres de las funciones del resto del versículo, que vemos ahí en pantalla. Tener salmo, lengua, revelación e interpretación, algo que el mismo Pablo expresa como algo general de la iglesia, y también lo podéis ver, por ejemplo, en Colosenses 3:16, que vamos a ver después. Cabe la pena remarcar que la repartición de los dones del Espíritu Santo, que Pablo habla en el capítulo 12, en esta repartición no hay distinción de género. Se habla de dones tales como la sabiduría y ciencia, en el versículo 8, fe y sanidades, en el versículo 9, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, versículo 10, el de ayudar, de oficios como apóstoles, profetas y maestros, en el versículo 28. Estos dones, no relegados a un género específico, son dones cuyo fin primordial es la edificación de la iglesia, como nos dice Pablo en 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y este tipo de dones que son dados a todos sin hacer diferencia de género, como el mismo Pablo expresa, sería imposible practicarlos si las mujeres no pudieran hablar en la iglesia o que solo pudieran ser utilizados una vez permitidos por el marido de ellas en el hogar.
Y una pequeña nota, esto también se puede ver en Romanos 12, 1 al 8, donde Pablo también habla de los dones espirituales como profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartimiento, presidir, hacer misericordia, etcétera, que podéis ver ahí en pantalla y cómo es para toda la iglesia. Algo que sería imposible si las mujeres no pudieran hablar si se toma el versículo al pie de la letra aislado como algunos hacen, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta. Las conclusiones lógicas son que las mujeres no pueden abrir la boca, en absoluto. Pero ya hemos visto como Pablo sí que deja claro que las mujeres pueden hablar y expresarse, profetizar, orar, etcétera, lo cual nos indica que hay algo detrás de estos dos versículos del capítulo 14 que tenemos que reflexionar más acerca de por qué se dice esto. Y aparte de esto, Pablo sigue haciendo énfasis en este tipo de dones espirituales para toda la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Recordamos el versículo 26 del capítulo 14, ¿vale? Como la gente que quiere interpretar que hermanos ahí se refiere solo a los hombres, raro, cuando reunís se refiere a toda la iglesia. Y vemos cómo ese tipo de tener salmo, cantar, alabar, etcétera, es algo que se hace todo en la iglesia como cuerpo de Cristo, tanto hombres como mujeres, y evidentemente para esto hay que abrir la boca en la iglesia, ¿verdad? También podemos ver Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, algo que tiene que hacer toda la iglesia, ¿vale? Enseñándoos, importante, ¿qué implica esto? Y exhortándoos unos a los otros. Y en Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por lo tanto, ¿cómo puede decir en un lugar que las mujeres no pueden ni hablar ninguna palabra y en otros lugares, hemos visto 4 específicamente, en la misma carta que sí que pueden? Es cuando hacemos este tipo de análisis que nos damos cuenta de que las palabras de Pablo en 1 Corintios 14:34 al 35 quizá no haya que tomarlas como una orden universal para todas las iglesias y mucho menos como unos versículos aislados en los que basar una doctrina para todas las iglesias en la actualidad. Así que las posibles interpretaciones de estos versículos las daremos después, de aquí en adelante, y vamos a resolver algunas pequeñas dudas. Así que creo que esto es una introducción simplemente para que calentemos motores y entremos en el tema. Evidentemente, bajo este tipo de postura, de no cometer ninguna falacia lógica, de porque sea nuevo es malo o porque sea antiguo es bueno, ni viceversa, basándonos en la palabra de Dios, viendo el texto en su coherencia, viendo cómo Pablo dice que no pueden hablar, pero luego dice que sí que pueden hablar, viendo cómo si tomamos los dos versículos de 1 Corintios 14:34 al 35 y los aislamos como mucha gente hace, implicaría que las mujeres no pueden ni abrir la boca en la iglesia, lo cual Pablo dice justamente lo contrario. Vemos como en el 1 Corintios 11 pueden profetizar, para algunos esto es predicar, dependiendo evidentemente de cómo les venga en su contexto, y pueden orar. Y esto se sigue hablando incluso en el capítulo 14. Así que vemos cómo evidentemente había una razón por la cual Pablo dijo esto específicamente. Y también hemos visto cómo en otro de sus escritos sigue enfatizando lo mismo de la iglesia y cómo evidentemente, como el cuerpo de Cristo, las mujeres que pertenecen a la iglesia también pueden hablar exhortándose unos a los otros, cantando alabanzas, etc. Así que esto nos deja claramente con un corpus paulino que habla de una misma cosa en más de una carta y que en Corintios, aparte de declarar enfáticamente que las mujeres sí que pueden hablar, deja claro en un momento dado que no pueden hablar. Es ahí cuando hay que analizar el porqué de esta pequeña variación en su mensaje en un mismo capítulo que habla de dones que las mujeres ejercían y por qué Pablo hace esto. Y eso es lo que vamos a ver aquí en adelante los siguientes días, ¿vale? Vamos a seguir analizando el texto poco a poco y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de Pablo en esta parte de Corintios, ¿vale? Así que, como siempre digo, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis escribir un mensaje aquí, mandarme un email o como queráis. Para aquellos que seáis complementarios, seguir en este estudio, evaluar el caso que se da, evaluar el análisis exegético que se da también, porque creo que es importante, aunque os mantengáis en vuestra postura, que podáis ver una postura robusta exegética de lo que es el igualitarianismo y cómo, según nosotros, está arraigado en la palabra de Dios. Con todo esto os dejo. Hasta la semana que viene. Muchas bendiciones.